Si nosotros tenemos los tonos fa y re, por ejemplo, sabemos que el intervalo ordenado o dirigido que los separa es simplemente la distancia en semitonos que existe entre estas notas. O sea, son 9 semitonos. Ese es un intervalo 9. Ahora, para averiguar cuál es el intervalo clase que separa a estos dos tonos, tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Hay una manera de disponer el fa y el re de tal modo que queden más cerca uno del otro? Y la realidad es que sí, ¿no? Podemos, por ejemplo, cambiar el orden de esta diada, de este intervalo, y ahí el re y el fa quedaron mucho más cerca. Ahora los separa un intervalo 3. Por supuesto, 9 y 3, como invertimos el intervalo, son complementos módulo 12. Si los sumamos, nos da 12. Ahora, para esto, para calcular cuál es el intervalo clase, para ver si estos tonos pueden estar más cerca uno del otro, vean que nos permitimos cambiar el orden de los intervalos, porque acá pusimos primero el re, que estaba en segundo orden ahí, y además, si es necesario, cambiar el registro también. Veamos un ejemplo más. Los tonos, por ejemplo, do y sol. Do y sol son un intervalo 7. Preguntémonos entonces si hay manera de disponer al do y el sol de manera tal que puedan estar más cerca uno del otro, pudiendo cambiar tanto el orden como el registro de una de las dos notas, de cualquiera. Y vemos que, por ejemplo, si transportamos al do una octava arriba, para eso cambiamos también el orden de los tonos, bueno, ahora el sol y el do se acercaron más. Ahora tenemos un intervalo 5 entre ambas. Por supuesto que 7 más 5 también son complementos módulo 12. ¿Cuál sería entonces el intervalo clase más grande que existe? Bueno, los intervalos clase van desde el 0, que sería el unísono, si tenemos un do-do, hasta el intervalo que tenemos acá, un intervalo de 6 semitonos, un tritono. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos, probamos de acercar más el do o el fa sostenido, cambiando el orden, cambiando el registro, vemos que también la distancia se mantiene. Vemos que ese intervalo no puede ser comprimido más. Por lo tanto, los intervalos clase van a ir desde el 0 hasta el 6, porque cuando nos encontramos con el tritono, ese intervalo no se puede comprimir más. Cualquier otro intervalo que nos encontremos, por ejemplo, do con si, un intervalo 11, podemos comprimirlo más si cambiamos el orden y el registro. Entonces vemos que esto es un intervalo clase 1. Siempre el número más pequeño es el intervalo clase. Si es más grande que 6, ya estamos hablando de intervalo ordenado, como en este caso. Y por supuesto que nos va quedando, podemos armar una especie de columna, ¿no? El intervalo 11 es intervalo clase 1, el intervalo 10 es intervalo clase 2, van quedando por supuesto los complementos módulo 12. El intervalo 9 es intervalo clase 3, el intervalo 8 es clase 4, el 7 es intervalo clase 5, y ahí voy a continuar acá. Vemos que el intervalo 6 es intervalo clase 6, no puede comprimirse más, y luego ya empezaríamos a repetir esta tabla. El intervalo clase 5, bueno, el complemento módulo 12 es 7, pero ese es el intervalo clase, ¿verdad? De este lado de la tabla nos quedan los intervalos clase y de este lado los intervalos ordenados. Siempre en total el resultado es 12, porque son complementos. Ahora en el próximo video vamos a entender mejor la importancia del concepto de intervalo clase, porque es necesario para poder sacar la forma normal y la forma prima de conjuntos.